Buenas tardes, vamos a acercarnos una vez más a la palabra de Dios para compartir nuestra oración. Hoy leemos un pasaje del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. La ausencia de alguna explicación del origen de las riquezas del rico nos hace pensar que no hay allí ningún mal. Lo que Jesús está señalando o lo que está apuntando con esta parábola es a la distinta situación entre el rico y Lázaro, la distancia abismal, para usar una palabra del mismo texto, la distancia abismal entre ellos en vida que permanece a pesar del cambio absoluto, cambio radical que se produce con la muerte. El rico podría haber achicado esa distancia si hubiera prestado atención a ese hombre tirado en la puerta de su casa, cubierto de llagas, con la única compañía de los perros que lo que van es a lamer sus llagas. Si hubiera detenido, si se hubiera detenido a pensar en esa realidad, en su abundancia, la abundancia en la que vivía, haciendo espléndidos banquetes y vistiéndose con ropa muy cara, y la situación de ese pobre allí, y se hubiera compadecido, entonces su destino final hubiera sido otro, absolutamente otro. Aún después de muertos, no se dirige este hombre rico a Lázaro, no le habla, le habla a Abraham y le habla para que Lázaro esté de algún modo a su servicio, que le lleve un poco de agua o que vaya a la casa de su padre a advertir a la familia sobre las consecuencias de su manera de obrar. Sigue poniendo distancia, sigue sosteniendo ese abismo que no había podido reconocer o por lo menos descubrir y hacer algo para modificar esa distancia, esas diferencias. La solución para los familiares del hombre rico, en labios de Abraham, es que escuchen a Moisés y a los profetas, es decir, que se acerquen a la palabra de Dios, que presten atención a la palabra de Dios. Resulta que prestando atención a las palabras de Dios, uno descubre también la posibilidad y el camino para prestar atención a las palabras o a las necesidades de los demás. También para nosotros viene bien en este camino de conversión, en este tiempo de Cuaresma en el que tratamos de poner más o dejar más espacio en nuestra vida para la oración, es decir, para la escucha de la palabra de Dios, que ella nos vaya revelando cómo deben ser nuestras actitudes, en definitiva, cómo debe ser nuestro corazón. Pero no solo a modo de información o de sugerencia, sino, como sabemos, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios puede transformar aquello que a nosotros nos cuesta. Esa palabra que va entrando en el corazón nos va haciendo capaces de transformar nuestra mirada y nuestro corazón para hacerlo más parecido al de
los hijos o más parecido al de el hijo. Nosotros como Jesús tenemos capacidad de compadecernos, reconocer a quienes, aunque estén en la puerta de nuestra casa, quiero decir, a quienes no estén involucrados especialmente con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, están sí en algún lugar un poco más distante, pero nosotros podemos acercarlos, podemos reconocer las necesidades y luchar contra ese abismo que es tristemente tan fácil de descubrir en nuestra sociedad. ¿Cuántos tienen mucha abundancia, de sobra, y cuántos apenas tienen lo necesario o ni siquiera lo necesario para comer? Otra vez se trata no solo de reconocer la realidad, sino de descubrir hasta dónde uno desde su lugar puede hacer algo, poco o mucho, pero ir haciendo algo para que las cosas se parezcan cada vez un poquito más a lo que Dios sueña, en definitiva, para que se haga cada vez más su voluntad, para que se haga presente su reino. Pidamos a Jesús un corazón como el suyo, que sea capaz de compadecerse y en función de las necesidades ajenas renunciar a cosas propias para ponerlas al servicio de los demás, con la generosidad que Jesús nos enseña, que nos abre el corazón a la presencia de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.